Welcome, dear students, a esta cápsula llamada Just Wondering, que es unidad de cuartos medios enfocada en Second Conditional. Lo primero que vamos a estar viendo hoy día es el Class Menu. ¿Y qué es el Class Menu? Es la estructura general de nuestra clase. Ya vamos a revisar qué es lo que vamos a estar viendo hoy día. Primero, Second Conditional Uses. Luego, del Second Conditional, la Structure. Y finalmente, los Examples and Exercises. Entonces hoy día vamos a estar cubriendo en esta clase los usos, estructura, ejemplos y ejercicios de Second Conditional. Para comenzar, vamos a dar a conocer nuestro objective. ¿Cuál es el objetivo o la intención de esta clase? By the end of this lesson, students will be able to identify the main uses of Second Conditional. Para el final de esta clase, los estudiantes serán capaces de identificar los principales usos del Second Conditional. Let's start. Los conditionals, como su nombre lo indica, se refiere a condiciones, situaciones que se darían en caso de que algo se cumpliera. ¿Cómo es eso? Tenemos una situación que en este caso, Second Conditional, es una situación hipotética y de la cual hablamos de un resultado que se daría en caso de que esta condición se cumpliera. Vamos a revisar un ejemplo. If I was rich, I would travel the world. Si yo fuera rica, viajaría por el mundo. Tenemos la misma oración abajo y dice I will travel the world if I was rich. Si yo viajaría por el mundo si yo fuera rica. Si nos fijamos, la oración completa está compuesta por dos clauses. Estas clauses vienen en colores diferentes. Una clause, if I was rich, que nos habla de la condición, y la otra clause, I would travel the world, que viene en verde, que nos habla del resultado que se daría en caso de que se cumpliera la condición que está en color celeste. Entonces, si yo fuera rica, esa es la condición que debería cumplirse, viajaría por el mundo. Ese sería el resultado si esta condición se cumpliera o se diera. Si se fijan, en la primera parte o en el primer ejemplo, viene el if I was rich, viene la condición al principio de la oración y el resultado viene después. En el otro ejemplo, el resultado viene primero y la condición después. Pero si nos vamos al significado o al mensaje que entrega el Second Conditional, no importa si el resultado y la condición van al principio o al final, ya que el mensaje que se entrega es exactamente el mismo. Vamos a ver otro ejemplo. If I were you, I wouldn't do that. If I were you, I wouldn't do that. Si yo fuera tú, no haría eso. Si yo fuera tú, no haría eso. Vamos a revisar estos dos ejemplos que vimos recién. En la primera parte tenía que si yo fuera rica, viajaría por el mundo, y en la segunda hablo de si yo fuera tú, no haría tal cosa. En la primera hablamos de una situación hipotética. ¿Puede suceder que yo sea rica? Puede suceder, pero es una posibilidad muy mínima. En cambio, en el segundo ejemplo tenemos if I were you, si yo fuera tú. ¿Cuál es la posibilidad de que yo sea tú? Es imposible. Esa condición jamás se va a cumplir. Pero la utilizo para darte un consejo hablando de lo que yo haría en tu lugar. Ahora, ¿a qué otra cosa tenemos que prestar atención? En la primera oración tenemos was, el uso de was, y en la segunda tenemos el uso del were. ¿Por qué tenemos una palabra diferente? ¿Por qué el verbo to be está conjugado de manera distinta si la persona o el sujeto es el mismo, es I, o sea, yo? Les invito a tener esa duda porque la vamos a conversar un poco más adelante. Primero veamos para qué se usa este second conditional o segundo condicional. It is used to talk about imaginary or impossible situations which are unlikely to happen in the present or future. Es usado para hablar de situaciones imaginarias o imposibles que es muy poco probable que ocurran en el presente o futuro.
Entonces, como les contaba antes, puede ser una situación que se podría llegar a dar, pero la posibilidad es muy mínima, o directamente una situación que jamás se va a dar, como el si yo fuera tú. Ahora vamos a ver en general cuál es la estructura, el uso y los ejemplos, ¿ya? The second conditional. En el structure tenemos que, como les contaba antes, para armar una oración en second conditional, tenemos que formarla por dos clauses, ¿ya? La clause de la condición y la clause del resultado, ¿ya? Para armar la primera clause, necesito sí o sí el if, que me da la calidad de condición, y el past simple. Es la forma en que yo construyo la clause de mi hipótesis. El if y el pasado simple, past simple. En el caso de que tenga que utilizar verbo to be, en mi condición, en el if, voy a usar la palabra where. Acuérdense que vamos a hablar de esto un poco más adelante. Luego, separado por una coma, tengo mi present conditional o mi resultado. El resultado de esta condición que se da primero con el if, ¿cierto? ¿Cómo presento este resultado? Para que se dé este resultado condicional, necesito el would y un verbo en forma infinitiva. Aquí dice would o wouldn't. ¿En qué casos voy a usar el wouldn't, que entre paréntesis es el would not? Cuando quiero hablar de una condición o de un resultado que no se va a dar, ¿ya? Entonces, cuando es una negación, uso el wouldn't. Para cualquier otro tipo de resultado, uso el would. Más el verbo en infinitivo. ¿Qué significa infinitivo? El verbo en infinitivo es el verbo que nos dan siempre en su forma base. Algunos lo llaman presente, algunos lo llaman forma base, algunos lo llaman infinitivo. Y también se llama bare infinitive, por eso ahí dice bare form. ¿Ya? Pero en el fondo es este verbo que no ha sufrido ninguna modificación, ninguna conjugación. ¿Ya? Entonces así formamos nuestro resultado. Ahora, ¿cuál era el uso? Again, imaginary situations in the present or future. Veamos algunos examples para que vaya quedando un poco más claro. If I won $1 million, I would buy a new car. Si yo ganara $1 millón, esa es mi condición. Mi hipótesis, si yo ganara $1 millón, if I won $1 million, I would buy a new car. ¿Cuál sería el resultado? Me compraría un nuevo auto. ¿Qué necesito mantener? El if, que me da la calidad de condición, el won, que está en pasado simple, o sea, mi verbo win queda en won porque past simple, y luego el would buy, would y el buy que está en infinitivo, el verbo tal como me lo dieron. Ya, si yo me ganara $1 millón, me compraría un nuevo auto. ¿Esta situación se podría dar? Es una situación imaginaria, pero sí, puede llegar a ocurrir. Es una posibilidad muy remota, pero se puede dar. Puedo ganarme $1 millón. Ahora, next. If I were you, I would quit smoking. If I were you, I would quit smoking. Si yo fuera tú, dejaría de fumar. Si yo fuera tú, dejaría de fumar. If I were you. Aquí estamos usando el verbo to be y estamos usando el were. Acuérdense que vamos a utilizar el were cuando tengamos verbo to be. Si yo fuera tú, dejaría de fumar. Esta situación es directamente impossible. Porque yo nunca voy a ser tú. Pero estoy utilizando esta estructura para darte un consejo. Vamos con el siguiente. If I were the president, I would lower taxes. Si yo fuera el presidente, bajaría los impuestos. Si yo fuera. Estamos hablando de nuevo de un hipotético que podría llegar a ocurrir, pero es una posibilidad muy, muy, muy pequeña. ¿Y cuál sería el resultado? Yo bajaría los impuestos. They would stay longer if they had more time. Ellos se quedarían más tiempo si tuvieran más. Se quedarían mucho más tiempo si tuvieran más tiempo, pero no lo tienen, entonces no se van a quedar. Si se fijan acá en el último ejemplo, tenemos primero el resultado. Ellos se quedarían longer, se quedarían mucho más. If they had more time, si tuvieran más tiempo. Estamos poniendo la condición después.
¿Ya? En la primera en los otros ponemos la condición, coma, resultado. En estas pusimos el resultado, no hay coma y ponemos la condición. Pero acuérdense que el mensaje que se entrega es el mismo, exactly the same. Vamos a ver las grammar rules. ¿Cuáles son las reglas gramaticales? Bueno, como ya lo habíamos conversado, tengo mi if clause, mi primera parte o una parte del second conditional es if clause, mi hypothesis, en donde yo voy a estar hablando de una situación imaginaria, ¿cierto? O muy poco probable que ocurra. Mi hipótesis. Y esa la voy a presentar con un if y con past simple. Y del otro lado, la otra parte de mi second conditional la va a formar mi clause que tiene el result, ¿cierto? Mi resultado. ¿Y este resultado qué es? Es mi presente o mi futuro condicional. ¿Y cómo se presentaba? Con el would y con el verb en infinitivo, ¿cierto? Entonces, ¿qué necesito para armar un conditional? El second conditional. Necesito mi if clause y mi main clause, mi hipótesis y el resultado. Ahora, ojo acá. ¿Se acuerdan que les dije que a veces usábamos el was, a veces usábamos el were? Bueno, sucede que si nosotros recapitulamos al past simple, el verbo to be tiene conjugaciones dependiendo del sujeto del que estamos hablando. Pero hay un pequeño gran vacío legal, una parte muy amable del inglés en que en second conditional nos dejan usar el verbo to be de una sola forma con cualquier sujeto que tengamos. Entonces, we can use were instead of was for all subjects. Entonces podemos usar el were en lugar de estar utilizando el was y el were cuando sea necesario para cualquier tipo de sujeto. Entonces yo podría decir if Peter was, que esa sería la regla gramatical correcta de pasado, pero amablemente el second conditional también me deja usar el were. If Peter were here, he would tell us what to do. Si Peter estuviera aquí, él nos diría qué hacer. Usamos la expresión if I were you cuando queremos dar advice. We use if I were you when we want to give advice. Si queremos dar un consejo, utilizamos esta oración, esta clause que dice if I were you. Si yo fuera tú, I would talk to him about my problem. Yo hablaría con él sobre mi problema. Yo no soy tú, pero mi consejo es que si yo fuera tú, hablaría con él. Vamos de nuevo con la structure un poco más en detalle. Tenemos mi primera clause conformada por un if, por un subject, necesitamos un sujeto, un verb en past form y mi complemento, lo que va a decorar mi oración. Y luego, la otra clause, la clause del result, tenemos un sujeto, el would, mi verbo en infinitivo y un complement, que de nuevo es la decoración de mi oración. Veamos más examples. If she were happy in her job, she wouldn't be looking for another one. Si ella estuviera feliz con su trabajo, no estaría buscando otro. She wouldn't be. Ahí tenemos una forma de negación. Ella no estaría buscando otro trabajo si estuviera feliz con el suyo. If I lived in Japan, I would have sushi every day. If I lived in Japan, I would have sushi every day. Si yo viviera en Japón, esa es la condición, comería sushi todos los días. Ese es el resultado que se daría si esta situación se cumpliera. Y aquí nos muestra entre paréntesis que el would se escondió, se contrajo y está unido al sujeto I con una apóstrofe más la D. Y eso inmediatamente nos indica que hay un would escondido. ¿Sí? If I lived in Japan, I'd have sushi every day. I'd have sushi. Number 3. If they were to enter to our market, we would have big problems. Si ellos fueran a entrar a nuestro mercado, tendríamos grandes problemas. Si se fijan, en ambas clauses tenemos sujeto, tenemos un subject, she, I, they, we. Necesitamos un sujeto en ambas clauses. Y en ambas clauses tenemos verb.
solo que en la del resultado tenemos además el would antes del verb, y en la de la situación, la condición que quiero que se cumpla, tenemos el if. Si es que, if. Vamos a ver si esto se entendió, y para eso tenemos unos exercises que vamos a usar y vamos a completar con second conditional. ¿Ya? ¿Cómo abordo yo la number one? La leo. She, espacio, happier, if she, espacio, more friends. Digo, bueno, tengo 2 espacios en blanco que tengo que llenar. ¿Qué es lo primero que yo hago? Como consejo personal, es que yo identifico primero dónde está el if, ¿ya? Eso me ayuda a identificar dónde está una clause. Entonces aquí digo, she happier, nada. Tengo una coma y luego tengo if she. Automáticamente yo sé que esa es la clause de la condición de la que voy a hablar. Por tanto, en este lado de la oración, yo voy a usar el past simple. ¿Por qué? Porque la condición se conformaba por if más past simple. Entonces, ¿qué hago? Tengo el verbo have, lo paso a past simple. ¿Cómo hago eso? Por memoria o buscando en una lista de verbos, y me doy cuenta que el have termina como had. Entonces, if she had more friends. ¿Y qué hago con lo anterior? Tengo la otra clause y sé que ese va a ser el resultado porque la condición ya es el otro. Entonces, ¿cuál era el resultado? Los componentes eran mi sujeto, subject, she, el would y el verbo en infinitivo. Y acuérdense que el verbo en infinitivo es este verbo que me están dando entre paréntesis. Tal cual me lo dan, yo le antepongo el would y me queda listo. Entonces, ¿cómo quedaría la oración? She would be happier if she had more friends. Luego la leo y veo si me hace sentido. Ella sería más feliz si tuviera más amigos. Vamos con el number 2. We, espacio, a house. If we, espacio, to stay here. De nuevo, lo primero que hago, para mí, que es más fácil, identificar dónde está la clause del if. Ya la encontré, está del otro lado de la coma. If we, to stay here, ¿cierto? Entonces, ¿qué hago? Tomo el verbo que está entre paréntesis y lo pongo en pasado simple, porque eso es lo que la estructura me exige. If we decided, verbo regular, esto acuérdense que lo pueden encontrar en sus listas de verbos. If we decided to stay here. Entonces el resultado quedaría we would buy a house. La leo completa para asegurarme de que esto tiene sentido. We would buy a house if we decided to stay here. Nosotros compraríamos una casa si decidiéramos estar aquí o quedarnos aquí. Number 3. If they, espacio, so many clothes, they, espacio, more money. Aquí me encuentro con que la clause del if está primero, está al principio. Entonces ya la tengo. ¿Qué es lo que sigue? Tengo que utilizar past simple. Pero aquí hay un problema, y es que además tengo un not. ¿Cómo incluyo el not en el lado del past simple? Entonces aquí tengo que volver a recapitular y recordar esta materia, past simple, que la hemos visto antes. Y tengo que recordar en este punto en que en el pasado simple, cuando yo quería hacer una negación, utilizaba auxiliar. ¿Cuál es el auxiliar de pasado simple? Did. ¿Y cuál era la regla con ese auxiliar? Que cuando yo le ponía did not, el verbo ya no iba en pasado simple. ¿Por qué no? Porque el auxiliar ya está haciendo ese trabajo, ya nos está indicando que la oración que estamos leyendo o la que nos enfrentamos está en pasado simple. Ese es el trabajo del auxiliar. Por tanto, esta oración quedaría if they didn't o did not buy so many clothes. Y ahí ¿qué cumplo? Cumplo que tengo la oración en pasado simple, que incluyó el verbo, y estoy incluyendo el not. If they didn't buy so many clothes, si ellos no compraran tanta ropa,
They would have more money. Porque este es el resultado. Si ellos no compraran tanta ropa, ellos tendrían más dinero. Los invito a hacer las otras dos por su cuenta, a ver si se entendió un poco cómo tenía que abordar cada ejercicio. ¿Tienes questions? ¿Tienes alguna pregunta? ¿Necesitas ayuda extra? Send us an email. Envíanos un email. ¿Qué es lo primero que tienes que hacer? Descubrir quién es tu profesor de asignatura. Identifícalo. victorcid@oscarmoser.cl, violeta.reyes@oscarmoser.cl, carolina.munoz@oscarmoser.cl y angelica.saavedra@oscarmoser.cl. Una vez que hayas identificado el correo electrónico de tu profesor de asignatura inglés, escríbele y en el asunto no olvides poner your name, tu nombre, and your grade, tu curso. Y en el message pon tu pregunta tan clara como te sea posible. Vamos a estar felices de poder ayudarte. You did a great job. Lo hicieron muy bien.